Andrés Leví Covarrubias. Él es el director general de Covarrubias y Asociados. Recuerde usted que le comenté, estábamos en negociaciones para hacer contacto con una empresa seria que pudiese de manera confiable darnos los datos sobre los eventos más importantes que vivimos en México y en el mundo también. Pues bien, finalmente logramos a través de nuestro buen amigo Alejandro Covarrubias hacer este contacto y es un gusto platicar con Andrés Leví Covarrubias. Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Muchas gracias. Pues déjenme darle una breve semblanza de esta empresa que tiene ya 30 años trabajando lo mismo con presidentes, gobernadores, partidos políticos, órganos legislativos, instituciones públicas y medios de comunicación en un punto de vista de servicios cuantitativos y cualitativos. Está ubicada entre las 3 más importantes agencias de investigación de opinión pública. Tiene también estudios cuantitativos en trabajos de campo, en estudios cualitativos sobre diseño creativo e innovador, es miembro de AMAI y de SEDE y por supuesto tiene el certificado ISO 9001-2015 en todos los procesos de investigación. Bien, pues yo creo que el tema recurrente es el asunto del COVID. Y estuve analizando las láminas que nos hiciste favor de mandarnos y encuentro preguntas muy específicas y además muy estratégicas. A lo largo de nuestra conversación vamos a estar presentando en cámara estos resultados. En el primero de los puntos, Andrés, dándote las gracias de haber accedido a este noticiero, que en su intención por ofrecer cada vez mejores servicios, pues se encuentra finalmente una muy buena empresa, porque no voy a mencionar nombres, pero precisamente hay una serie de encuestadoras de estas empresas. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto, Andrés? Gracias a malas experiencias que quieren dar nombres, pero pues las empresas que llevamos ya más tiempo en esta persona, que ahí hay cierto tema. Esto lo estamos haciendo desde que tema del COVID, que pues es el tema más importante que está en la agenda de todos los mexicanos y de hecho en todo el mundo. Y esto lo estamos haciendo pues para mantenerlos informados. Entonces, con mucho gusto comenzamos. Tú me dices, Juan. Sí, pues empezamos con la primera lámina. Espero que no. Pero bueno, no te preocupes. ¿Por dónde usted vive, la gente ya está empezando a salir más o sigue quedando en paz? Bueno, esta pregunta la aplicamos la semana anterior y esta, porque justamente estaban los anuncios. Primero, en la semana anterior estaba el anuncio de que terminaba la jornada de Semana Santa, aunque todavía hay restricciones, pero oficialmente la jornada terminaba. Y en ese momento un 55% nos dijo que ya empezaban a haber movimiento. La semana que acaba de concluir, repetimos la pregunta para detectar si había movimiento en esto, pero el miércoles de la semana pasada
fue cuando se nos dijo que estábamos en un peor momento, y entonces, por lo tanto, la movilidad no se vio afectada. Seguimos en un 59% de gente que dice que está empezando a haber movimiento. Sí, ya se empieza ligeramente a notar. Sobre la siguiente gráfica, Andrés, Sí. se plantea el incremento en la proporción que ya se conoce del semáforo, superando las 2/3 partes. Así es. También es una pregunta que traemos de línea, digamos, para ir viendo sus avances. Y al momento, es decir, la semana pasada, insisto, el 68% nos decía que sí conoce el semáforo, ha oído hablar algo, hay un 32% que no. Me parece que, pues, para las alturas a las que estamos, ese 68 aún pues, creo que es un poco pobre, que podría ser mejor. Y al respecto también, entonces, para saber entre los que manifestaron que sí conocían ese semáforo, para saber si habíamos entendido, le preguntamos de qué color era su estado, porque como esto es una encuesta a nivel nacional, pues preguntamos por estado. Sí. Y ahí el 64%, o sea, casi 2/3 partes, nos dice acierta al color del semáforo, pero hay un 31%, perdón, un 36% que no lo hace. Y eso me preocupa, pues porque estamos hablando del primer semáforo que salió, porque el segundo salió el viernes y ya habíamos concluido el levantamiento el viernes pasado. Entonces estamos hablando del primer semáforo en donde todo México salió en rojo y solo Zacatecas en ese momento estaba en otro color. Entonces, esto de que solamente haya 2/3 partes que conozcan el color, pues no es tan buena noticia, porque la verdad, la prueba estaba muy fácil. Sí, bueno, aquí bueno, lo haré más adelante sobre la percepción que tenemos sobre la actuación de López-Gatell. Seguimos ahorita el orden de las láminas que nos hiciste el favor de llegar. Estaba precisamente el color del semáforo que tiene su estado, pero lo hiciste por regiones: el centro, norte, el Pacífico, el sur, sureste y la Ciudad de México. ¿Nos explicas esta parte, por favor? Sí, juntamos las regiones para un poquito tener idea acerca de una distribución en el país. Y lo que hay que destacar aquí es que las regiones sur-sureste y la región que tenemos a la Ciudad de México y al Estado de México, completo el Estado, no nada más el área metropolitana, son las que tienen mejor conocimiento, o sea, asignan mejor el color que tiene su Estado sobre el resto del país. Las demás regiones tienen un comportamiento similar, aproximadamente la mitad asigna correctamente, la mitad no lo hace. Solo en estas dos regiones hay una mejor entendimiento del semáforo o conocimiento. Bueno, y ahí aquí que es importante destacar que justamente la Ciudad de México y el Estado de México es el punto más grave que tenemos en el sentido del COVID, y la gente, pues yo creo que por esta misma preocupación está más informada. Definitivamente sí. Otra pregunta que me parece realmente interesante: ¿usted cree que el semáforo para la reapertura de actividades lo debe decidir el gobierno federal o el gobierno de cada estado? Sobre esto se crea una gran polémica. ¿Qué nos dices? Al hacer esta pregunta, obtenemos un 65% de nuestros entrevistados nos dice que debería de ser una decisión estatal. Y hay además un 12% que habla de que fueran ambos, es decir, una decisión consensuada. Y entonces, si sumamos las dos cosas que finalmente tienen la intervención estatal, llegamos arriba del 77%. Entonces solamente tenemos a un 20%, una quinta parte, que dice que debería ser el gobierno federal quien impusiera la decisión a todos los estados. Y al efecto, te comento, Juan, en la siguiente lámina, porque la quisiera ligar, es la misma pregunta, pero ahora nuevamente abierta por región. También y vemos región. Nuevamente que la región sur-sureste es donde más se defiende la idea de que la decisión del semáforo debe de ser estatal. Entonces, en el resto de las regiones andan en 60% que debe ser estatal o consensuado hasta 80%, pero nos llama la atención nuevamente la región sur-sureste con esta postura.
Bien, en la siguiente lámina tenemos, ¿usted piensa que la epidemia del coronavirus, de que ya pasó lo peor, que ahorita estamos en lo peor, o que falta aún por venir lo más grave? Sí, mira, lo más interesante ahí se puede ver que en la semana 7, porque esta también la hemos hecho continua en la pregunta, en la semana 7 es donde obtenemos una proporción más alta de personas que creen que estamos en lo peor, pero eso no es gratuito, porque originalmente se nos había dicho que en la semana que concluía con el Día de las Madres, el 10 de mayo, en esa semana íbamos a tener el pico de contagios. Entonces, pues la población escucha las noticias y tienen esa postura, es decir, estamos en lo peor. Después no pasa nada y se nos baja un poquito el que estamos en lo peor y así seguimos, porque creo que, digamos, por lo menos la semana anterior y la anterior, hemos estado ante un planteamiento de que estamos en lo peor, estamos en lo peor, estamos en lo peor. Así llevamos entonces, como 3 semanas, ¿no? Sí, así es. Entonces ya se nos estabiliza la gráfica en la parte de que estamos en lo peor. Y lo que estamos destacando es la diferencia entre los que consideran que estamos en lo peor y quienes dicen que aún falta lo peor. Y ahí vemos que ese diferencial, como dije antes, en mayo es lo más fuerte, pues porque era el momento de la advertencia. Después se relajan las cosas y en las últimas 2 semanas, donde nos siguen diciendo estamos en lo peor, pues ya no tiene variación, ¿no? Entonces andamos en 50% de personas aproximadamente que dicen que estamos en lo peor y 30% que aún falta. Lo que es bueno en este gráfico general es ver que solamente un 17% se encuentra como más relajado pensando que ya pasó lo peor. Y si me permites, la siguiente lámina también es la misma pregunta, ahora abierto por región. Y nos encontramos que nuevamente es la región sur-sureste, que ya la vimos con la mejor asignación del semáforo, ya la vimos con la postura más importante de que la decisión debe ser estatal, y ahora la vemos con la mayor conciencia, muy por encima de las otras regiones, de que estamos viviendo lo peor. Okay. Entonces, pues sí me parece destacable el comportamiento de esta región, y por el otro lado me preocupa un poco el comportamiento de esta pregunta en la región Pacífico, porque ahí hay un 34%, una tercera parte de los entrevistados que dice que ya pasó lo peor y es igual a la proporción de que estamos en lo peor. Entonces, pues eso no es bueno para pensar en posibles relajamientos, ¿no? Sí, definitivamente. Al momento que estamos platicando, no sé si tengas un monitor a la mano, estamos transmitiendo estas imágenes que nos dan una idea clara para la audiencia de lo que estamos hablando. La siguiente es sobre visitar los espacios públicos una vez concluida la cuarentena. Es algo que es una incertidumbre para pues la mayoría de los mexicanos. Sobre esto, si nos haces favor de explicarla, por favor. Claro que sí, Juan. Me parece que tiene una conclusión totalmente lógica esta gráfica. En primer lugar, un 15% nos dice, pues cuando acabe la cuarentena yo no me sigo sin mover a estos lugares públicos. No está hablando de su trabajo. Entonces, un 15% dice, pues por lo pronto yo no estoy en postura de ir a ningún lugar público. Ahora, entre el 85% que sí asistirían a algún lugar público, solamente la parte de tiendas y centros comerciales tiene una proporción mayor entre de los que dicen que sí asistirían con respecto a los que dicen que no lo harían. Solamente, o sea, serían los lugares que podría la gente sí asistir. Los parques están como en una proporción de la mitad y la mitad entre quienes manifiestan si asistir o no asistir, y de ahí para abajo se empieza a ver una disminución en la postura de sí asistir en restaurantes, cafeterías, cines, teatros, y desde luego lo más abajo son eventos deportivos y conciertos. A mí me parece que los resultados son completamente lógicos y además me da gusto incluso que haya la conciencia de que a esos lugares públicos
tan concurridos como puede ser un evento deportivo, haya poca disposición de la gente. Me parece totalmente lógico, y además es sumamente peligroso. La siguiente, la actuación del subsecretario de Salud continúa siendo valorada positivamente a pesar de que nuevamente tuvo una baja, convirtiéndose en el punto más crítico de la serie histórica. Si esto no lo explicas, yo voy a agregar un comentario de una de las informaciones que tenemos hoy. El presidente de Río de Janeiro ya fue objeto de proceso por el mal manejo que hizo sobre la pandemia. Ya ves que Brasil, bueno, en el continente americano lo tenemos como uno de los puntos más álgidos. Sin comprometerte, Andrés, ¿no crees que esa medida sería buena aplicarse en algunos estados? Yo no puedo, con la información que tengo, no puedo dar respuesta a eso porque no hacemos específicamente esa pregunta, sino que la pregunta ha sido aprueba o desaprueba la forma en que el doctor López-Gatell, llámese la autoridad federal, está manejando este tema del coronavirus. Esta pregunta la hemos hecho desde el inicio, esta sí, sin parar, durante todas las semanas, y hemos visto que llegó a tener puntos muy altos y ahora ha tenido un descenso. Ese descenso probablemente está explicado por dos cosas. La polémica constante en cuanto a las cifras de contagios y fallecidos, que siempre ha despertado polémica, y la otra cuestión es el famoso semáforo, dado que pues en muchos estados, y sobre todo creo que 12 o 14 estados, han tenido una postura muy crítica y han siempre peleado por participar en esa decisión, al menos participar, sino hasta posturas más contrarias, en donde lo que quieren es que sea su estado el que tome la decisión. Entonces, si bien ha tenido una baja, sigue teniendo una aprobación de más de la mitad de los entrevistados. Entonces, no es poca. Lo que señalamos aquí simplemente es que esa aprobación que llegó a su punto más alto en la semana 7, que es a mediados de mayo, o sea, antes justo de que nos dijeron que era lo más alto, en la semana anterior llegó a su punto más alto y ahora ha venido decreciendo, creo yo, por esos motivos que acabo de manifestar. En cuanto a lo que tú me preguntas, pues desafortunadamente no, en esto no tenemos información como para juzgarlo. Y yo, como yo tengo la obligación de transmitir lo que la gente piensa, y por lo tanto no tengo información para dar. Claro, son datos duros, discúlpame, es que bueno, uno como periodista trata de buscar el gancho, pero bueno, tú eres un profesional. Te entiendo perfectamente, yo contesto así con la misma libertad, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Andrés, este es un excelente inicio, porque yo creo que esto dará muchísima más confianza a nuestra audiencia. La siguiente placa, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que su gobernador o jefa de gobierno está manejando el tema del coronavirus? Esto aquí me llamó la atención y me dio gusto. Por un lado, finalmente yo soy queretano. Los gobernadores mejor aprobados son los de Querétaro, Sonora y Quintana Roo. Si nos explicas, por favor, la gráfica. Sí, esta también es una medición que hemos hecho todas las semanas y pensamos continuar con ella, porque sí ha tenido sus variaciones. En general, la aprobación de todos los gobernadores tuvo un punto bajo de 43%, pero en general ha estado cercano a la mitad de la población que sí aprueba la actuación de su gobernador. Y la desaprobación, por el contrario, ha estado por ahí de los 30%, pero siempre ha sido mayor el porcentaje de aprobación que de desaprobación, excepto en la semana 5. En esta semana, con respecto a la anterior, vimos no tanto un movimiento en la aprobación, sino en la desaprobación, que ahí en la lámina está marcado con una flechita hacia abajo. ¿Y esto a qué obedece? Queremos pensar que obedece justamente al famoso semáforo y a la defensa abierta que se ha hecho algunos gobernadores. Es decir, muchos gobernadores han salido ahora sí a poner postura, que varios no lo habían hecho antes, y ahora sí ha habido postura en cuanto a la preocupación del gobierno y
las medidas que piensan tomar y el defender su autonomía en este respecto, etcétera. Toda esa polémica creo que ha ayudado a que se abra la brecha y por lo tanto la aprobación esté muy por encima de la desaprobación. Cada semana también, de acuerdo a las respuestas que obtenemos, armamos a los 5 gobiernos que tuvieron el mejor desempeño en la semana, gobernadores que tuvieron el mejor desempeño en la semana. Y en esta semana nos resultó que los 5 que fueron los que mejor desempeño tuvieron, conforme a la opinión de la gente, no de nosotros, claro, fueron los gobiernos de Querétaro, de Sonora y de Quintana Roo, que por cierto, estos 3 ya habían estado en semanas anteriores en algunos, o sea, no es la primera vez que estos 3 gobernadores aparecen, y sí es la primera vez que aparecen los gobernadores de Hidalgo y de Tlaxcala. Entonces, esta parte del top 5 que le llamamos va cambiando semana con semana, pero sí hay gobernadores que repiten. Sí, por cierto, Querétaro, bueno, estaba aguantando vara, hasta el 17 de junio reabren las actividades, a pesar de que tenemos aquí pues una enorme cantidad de industria que tiene que ver con los Estados Unidos, pero se ha valorado desde mi perspectiva más la seguridad y la vida que la actividad productiva. Nos quedan ya en 2 láminas. Esta pregunta también es importante. Si la gente ha dejado de escuchar noticias últimamente, porque por todos lados prendemos un programa y oímos el coronavirus. ¿Esto qué te indica? Sí, ya la describiste, Juan, perfectamente. Nos manifiesta un 46%, que es alto, que últimamente han dejado de escuchar noticias. Y la razón principal sí es un poco la hartazón de este tema del coronavirus. Sin embargo, yo dejo sobre la mesa 2 reflexiones. La primera es que como que veo y no veo, entonces ahí es un poco sí, de pensar esa información. Y la segunda es que, pues evidentemente los noticieros están plagados de coronavirus, pues porque eso es, pero no solamente en México, en el mundo está pasando lo mismo. Es una situación inédita, una situación que involucra a todo el planeta. Pues cómo no vamos a estar hablando de esto, ¿no? Yo no digo que no haya otras noticias, pero que esto es lo más importante, lo que estamos viviendo, lo que más nos preocupa, pues yo creo que entonces, por eso digo que a veces veo y a veces no veo, ¿no? Pero bueno, hay una manifestación de un 46% de que le ha bajado al consumo de noticias. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta más adelante, pero yo de verdad que no culpo a ningún espacio informativo de que la gente esté cargada al tema del coronavirus, pues porque es el tema, punto. Bien, pues Andrés, te agradezco muchísimo. Habíamos platicado que a ver si tenemos la posibilidad de los jueves de ir siguiendo esta situación con los temas de mayor relevancia. Esta encuesta fue elaborada del 29 de mayo al 4 de junio del 2020 con un error teórico estimado del más o menos 3.89%, lo cual, bueno, pues yo creo que es una muy buena aproximación a lo que está ocurriendo, Andrés. Así es, sí que lo es, y sí pensamos nosotros continuar, y si nos sigues abriendo las puertas de tu espacio, con mucho gusto ahí estaremos. Muchas gracias, Juan. Al contrario, muchísimas gracias a Andrés Levi Covarrubias, director de Covarrubias y Asociados. Gracias, nos vemos el jueves.